Voy a invitar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 12 hasta el verso 19. Hoy quiero predicar bajo el título Hacelo con entendimiento. ¿Cuántos entendieron esto? ¿Cuál es el título? Si vas a hacer algo, hacelo con entendimiento. Que sepas bien la razón por la cual estás cantando, la razón por la cual estás alabando, la razón por la cual estás orando, la razón por la cual has venido, la razón por la cual hoy estamos aquí buscando de Dios. Hacelo con entendimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Veo que al lado suyo hay alguien. Y ese alguien quizás llegó tarde, no tuvo tiempo de saludarle. ¿Por qué no extiende su mano al que está delante, al que está acostado? ¿Por qué no le dice, Dios le bendiga, hermano? Dios te bendiga. Salúdele al que esté al lado suyo. Dígale, bienvenido, bienvenido, bienvenido a la casa del Señor, porque para eso hemos venido. Tómese ese tiempito. Amén. Porque no hay saludo más bonito que el saludo de los hermanos. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y dice la palabra del Señor de esta manera, 1 Corintios 14, verso 12, en el nombre de Jesús. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. ¿Cuántos anhelan dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. No es solo que anheles un don, sino que lo multipliques a ese don. Por lo cual, el que habla en lengua, repite esa palabra, extraña, porque de eso quiero hablar, de la lengua extraña. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, dice Pablo, que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Levantamos esa oración. Gloria a Jesús. Vamos a hacer una oración diferente, gloria a Dios. Veo que gente pasa por ahí, por la calle. Que la palabra que esté saliendo de este lugar pueda también tocar el corazón de los que van en ese lugar. Porque van sin rumbo, ¿vio? Pero que la palabra obre con poder para la gloria del Señor Jesucristo. Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, porque su palabra ha sido leída en esta hora, Señor. Abre nuestro corazón de tu entendimiento para recibirla y entenderla y ponerla por obra, Dios de la gloria, Dios del poder. Para usarla, Señor, en este lugar, en la iglesia que tú has establecido, Señor Todopoderoso. Que esta palabra que está fluyendo, Señor, llegue a cada corazón y a todo aquel que está escuchando, Señor. Oh, bendito Dios, por la boca de su siervo en esta hora, Señor. Que sea de bendición y de edificación para su pueblo que se ha presentado, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Toca cada corazón que va pasando por esa calle, Señor. Que esta lectura, que palabra de poder y de gloria que está siendo, Señor, transmitida, pueda también tocar el corazón de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Santo. Amén. Alguien que diga gloria a Dios.
asiento, mi hermano, mi hermana. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para poder introducirnos en el tema de esta noche a tratar, hacerlo con entendimiento. Es importante recibir de parte de Dios una revelación. Importante es entender el por qué Dios derramó dones en la iglesia, y entre esos 9 dones, otro don aparte llamado el don de lenguas. No sé cuántos tienen el don de lengua aquí. Y no hablo de la lengua que se mueve como ventilador. Hablo de la lengua que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia. ¿Sabe que esa lengua usted debe usarla? ¿Sabía? Usted esa lengua debe desarrollarla. Pastor, pero yo escuché hace un rato que el apóstol Pablo decía que él no hablaba en lengua en la iglesia. Claro, porque Pablo tenía que dar entendimiento a la iglesia. En el momento que uno está profetizando y dando entendimiento a la iglesia, el que está profetizando no puede hablar todo el tiempo en lengua. Porque el que está oyendo no puede decir amén a lo que él está profetizando, porque está hablando en lengua y no se puede entender. Pero usted que ha venido a la iglesia y no está profetizando, usted sí puede hablar en lengua, usted puede desarrollar el don de lengua, usted puede renovar su lengua, usted puede cantar en lengua, usted puede orar en lengua, usted puede bendecir a Dios en lengua, porque para eso Dios derramó el Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Pero para poder llegar a este tema del hablar en lenguas extrañas. ¿Por qué extraña, pastor? Porque el que no la tiene no sabe lo que es. Y el que no la desarrolla tampoco sabe lo que es. Las lenguas es como un músculo. Cuando estoy hablando de las lenguas espirituales, un músculo que se está desarrollando dentro de nosotros. Cuando más usted habla en lengua, usted está desarrollando ese don. Mucha gente tiene la lengua de por vida. Hay gente que se conformó en hablar en lengua la primera vez, recibió el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en lengua y se quedó ahí, se conformó ahí. Pero cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, dice la Biblia que hasta se puede cantar en lengua. Yo no sé cuánto experimentaron cantar en lengua. A pesar de que soy malo para cantar, he cantado en lengua. Hay gente que puede decir, tengo la experiencia de cantar bajo la ducha. Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de cantar en lenguas. Estoy hablando que cuando las lenguas comienzan a ser usadas por Dios, hasta puede haber cánticos espontáneos. Puede haber cánticos espirituales. Puede hasta haber cánticos nuevos. Porque eso es cantar con el entendimiento. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero vamos al origen, cuando todo esto comenzó. El por qué Dios establece el hablar en lengua en la congregación. ¿Por qué llegamos a hablar en lengua en la iglesia? ¿Cuál es el factor principal que quizás no lo hemos entendido? Y todavía el mensaje nos dice, hacelo todo con entendimiento. Y todavía hay gente que no puede orar en lenguas porque no lo entendió. ¿Cuántos experimentaron hablar en lengua mientras oraban? ¿Experimentaste dar gracias en lengua? ¿Experimentó dar gracias en lengua? ¿Vio que no hay muchos amén? ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia ha quedado nula en este tema de hablar en lenguas. La iglesia todavía no ha tenido entendimiento el por qué debemos desarrollar el hablar en lenguas. Las lenguas te pueden servir para hacer intercesión. Alguien intercedió en lenguas. Las lenguas te pueden servir para hacer guerra espiritual en momentos de liberación. Porque las lenguas, cuando usted las desarrolla, ellas no son iguales. Ellas activan y se mueven en diferentes ámbitos espirituales.
Porque de eso se trata, iglesia. Poder entender por qué Dios nos dio el hablar en otras lenguas. ¿Alguien me va entendiendo? Estoy hablando despacito y lento para que usted lo pueda entender. El que lo entienda, levante su mano. ¿Puede acompañarlo con una gloria a Dios? ¿Puede acompañarlo con hablar en lengua? Opa, ¿cómo? Sí, hermano, porque el hablar en lengua es un idioma. Escucha esto. Él sabe un dialecto o él sabe un idioma y no es el español. Decime algo en tu idioma. Rojajú por ahí. Te quiero lindo, te quiero linda. Y más, le dije, hablarlo fue espontáneo. Decimos otra palabra espontánea. Y antes ya no tendrá pasar, Dios te bendiga. Fue espontáneo, en guaraní fue espontáneo. No lo tuvo que pensar, fue espontáneo. Cuando la iglesia está espiritualmente empapada en lenguas, usted dice, hermanos, comencemos a hablar en lengua, y el que tiene el Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas. Porque no es algo obligatorio, usted ya está empapado, usted ya sabe hablar en lengua, usted ya sabe hablar en lengua. Preguntarle a la iglesia primitiva, ella hablaba en lenguas. ¡Gloria a Dios! La iglesia lo va entendiendo. Y hablando de lengua, ¿cuándo fue la última vez que lo hiciste? Estos días, específicamente ayer, alguien me habló acerca de su esposo que está preso en este momento. Y me dice, pastor, me dijo mi esposo que se hizo un culto dentro de la cárcel donde estaba Samuel, y ahí habló en lengua. ¿Qué es eso? Y tuve que explicarle que mientras él estaba en las cosas del Señor, él hablaba en lengua. Pero al haberse apartado del Señor, la circunstancia lo llevó a la cárcel. Y en esa cárcel, Dios tocó su vida y renovó sus lenguas. Porque en el dolor, cuando Dios te permite dolor, cuando Dios te permite quebrantamiento, en ese momento Dios puede hasta renovar tus lenguas. Por eso, mi hermano, cuando estés adolorido, cuando estés quebrantado, cuando estés triste, son los mejores momentos para hacer gemidos indecibles. Son los mejores momentos para hablar en otras lenguas, aún para renovar el don que Dios ha colocado dentro de ti. El que diga amén es porque lo entendió. El que diga amén es porque sabe que es cierto. Si usted profetiza, predica, pero no tiene lengua, algo le está faltando y es lo más importante. Porque si no se transforma simplemente en un címbalo que retiñe. Si lo tengo ahí, puedo tenerlo ahí al batero. ¿Dónde anda el batero? Bueno, Luis, puede ser, ¿me lo golpeas? Vamos. Es para hoy, hermano, es para hoy. ¿Podemos tener a alguien ahí en la música, hermano Luis? Póngame a alguien en la música ahí. La Biblia dice que si usted golpea, eso es retiro. Pero si usted no tiene una guía, lo que está haciendo no sirve. O sea que una persona puede predicar, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, simplemente retira. ¿Se entendió claro eso? Por eso a veces hay gente que no entiende su función. La función es no hacer ruido, sino hacerlo por medio del Espíritu de Dios. Si vas a cantar, canta con entendimiento. Si vas a orar, orá con entendimiento. Si vas a bendecir,
bendecir con entendimiento. No hagas ruido. Deja que el Espíritu de Dios vaya delante de ti. Deja que el Espíritu de Dios vaya ablandando los corazones delante de ti. Permitir que el Espíritu de Dios se comience a mover. Y donde tiene que empezar a moverse, tiene que ser en tu vida. Alguien que diga gloria a Dios. Esto es tan importante de entender. Por eso mira el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 11. Todavía no hay ninguna corista ahí, hermano Luis. Hermano líder, una corista ahí. Músico me dijo. Músico y una corista ahí. Por favor. Isaías 28, versículo 11. Dice la palabra de Dios de esta manera, en el nombre de Jesús. Porque lengua de tartamudo y en extraña lengua hablará el profeta a este pueblo. Y ahí comencé a analizar el texto y dije, ¿cómo? ¿Por qué le tuviste que hablar en extraña lengua? Háblame una palabra en tu idioma favorito. ¿Alguien puede decir amén a lo que dijo? Amén. ¿Entendiste? No puedo decir amén si no lo entendiste. Dios comenzó, escucha bien esto, bajo el corazón obstinado, el corazón rebelde, el corazón orgulloso de Israel. Dios comenzó a enviarle profetas, y cada profeta le dijo: le voy a hablar a mi pueblo, pero en lengua extraña. Amén. Para que el que tenga oído no oiga, para que el que tenga ojo no vea, para que el que tenga mente no entienda. Cuando el corazón de Israel se volvió duro, cuando el corazón de Israel se volvió obstinado, Dios comenzó a hablarle por los profetas a ver si alguno de ellos se volvía a Dios. Entonces comenzamos a ver, nadie volvía, nadie se acercaba, nadie producía alabanza, nadie levantaba altares, nadie entendía. Lo único que entendían ellos: hay que matar al profeta. Lea todo el Antiguo Testamento, es lo único que ellos entendían: hay que matar al profeta. ¿Pero por qué? Porque el profeta me está cayendo gordo y pelado. ¿Saben que la tarea de un pastor no es una tarea fácil? No a todo el mundo le gusta y hay una sola palabra que se puede utilizar: mandar. A nadie le gusta que se le mande. Entonces, cuando usted manda a alguien, usted automáticamente ve el calibre de la persona. Si la persona realmente es dócil, obediente, humilde, como la palabra enseña que debemos ser, o si la persona muestra automáticamente una actitud de rebelión. Pues bien, Dios estaba probando por medio de Israel: mira, tienes que volverte, tienes que buscarme, tienes que acercarte. Y ellos, cuando más yo los llamaba, ellos más se endurecían, más se alejaban. Entonces los profetas comenzaban a hablar cada vez más complicado. Cada palabra de cada profeta era más dura. Por eso Dios dijo: ajá, si no me entienden en mi idioma, mira lo que estoy haciendo, estoy hablando en español. Si no me entiendes en español, te voy a hablar en... Ni sé lo que dijo. ¿Qué dijo, hermano Brena? Vamos. Ajá, vamos. Vamos. Entonces, es como que Israel, cuando Dios levantó los profetas, era para que Israel entienda, pero ellos no lo entendieron. Entonces Dios dijo: está bien, los voy a llevar lejos de Jerusalén. Los voy a llevar a una ciudad. Babilonia va a venir. Babilonia los va a conquistar. Babilonia les va a quitar sus tierras. Babilonia les va a quitar su templo. Babilonia les va a quitar todo. Y ahí, cuando estén en Babilonia, ahí van a entender.
Cuando Dios te baja de acá, cuando Dios te saca de ahí o de allá, es quizás cuando vas a entender. Por eso dice, les voy a hablar en lenguas de tartamudos. Les voy a hablar en lengua extraña. En otras palabras, los voy a llevar como esclavos. Allá, cuando sientan que tenían algo que ahora no tienen, cuando sientan que la presencia de Dios ya no está en aquel lugar, cuando vean que el templo ya no está, cuando vean que sus tarpas estén colgadas, cuando ahí van a entender el por qué tienen que volverse a mí, ahí van a entender el por qué tienen que darme gloria, ahí van a entender por qué tienen que buscarme, porque si les hablo y no entienden, entonces los entrego a Babilonia. Ese pueblo de lengua extraña les hagan recordar quiénes eran ustedes. Amén. Hace muchos años prediqué sobre el libro de Deuteronomio 32:15, en donde dice: engordó Jesús. Y cuando engordó Jesús hizo esto: tiró cosas. Acercate. Acercate. Eso dice la Biblia que hizo Israel. Cuando Dios más se acercaba, Israel más patadas le daba. Muchas veces nosotros llegamos a engordar en la iglesia. Gracias, mi hermano. Llegamos a ser bendecidos. Nos olvidamos de donde Dios nos trajo. Nos olvidamos de ese mundo donde hemos venido. Nos olvidamos de esa vida pasada que teníamos. Ahora tenemos corbata. Ahora estamos detrás de instrumento o atrás de un altar. Ahora estamos detrás de un micrófono. Y nos olvidamos. Por eso, mi hermano, Dios permite que Babilonia nos conquiste. Dios permite que Babilonia es para hacernos recordar. Tienes que entender, fuera de mí nada podéis hacer. Tienes que entender que solo con el poder de Dios lo puedes lograr. ¿La iglesia va entendiendo? Primera de Reyes, capítulo 19. Estoy llevando el mensaje, todavía no llegué a Corintios, estoy llevándolos. Primera de Reyes 19, versículo 14. Si usted lo encontró, dice: amén. En el nombre de Jesús. Elías respondió: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado, y buscan o me buscan para quitarme la vida. El profeta comenzó a entender: Dios me ha llamado, Dios me ha dado un ministerio. Y comencé a hablarle a Israel. Y el mensaje fue tan duro, el mensaje fue tan difícil de digerir, que Israel dijo: hay que matar al profeta Elías. Pastor, ¿cómo se llega a matar a un pastor? ¿Cómo se llega a matar a un líder espiritual? Cuando el hombre que está debajo de su cargo o ministerio se olvidó del pacto. El pacto es un acuerdo en donde usted y yo nos comprometemos con Dios en hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo se mata al profeta? Primero se rompe el pacto. Segundo, se derriban los altares. Todo lo que sea un altar de ayuno, un altar de oración, un altar de una vigilia, un altar de consagración, un altar, se derriban los altares. Y por último, cuando ya no hay espiritualidad. Porque cuando no hay altar, no hay espiritualidad. Por eso vuelvo a repetir, la espiritualidad arranca con el don de lengua. Si usted nunca habla en lengua, usted no tiene nada de espiritual. Porque la lengua es lo que usted le está haciendo entender
de que usted tiene una relación espiritual con Dios. Si no, simplemente será, como le dije al hermano, golpee eso. Un sonido, nada más. Por eso se ve mucha gente predicar, pero le está faltando ese toque. Le está faltando esa unción. Por eso mucha gente es áspera en lo que se refiere al mensaje, porque el mensaje puede ser muy duro, pero cuando está el toque le hace entender que no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Por eso cuando mataron a Elías es como decir, matamos a Elías y se termina la cosa. No se termina. Dios todavía tiene 7,000 aparte de Elías. Hombres del mismo calibre de Elías. Y el mensaje que se da en esta iglesia y se graba por las redes sociales es el mismo mensaje que está fluyendo por todas las iglesias. Porque hay un solo autor, un solo compositor, un solo mensaje, y es el mensaje del Evangelio, es el mensaje de poder, es el mensaje de salvación, es el mensaje de volvernos a Dios. Y en este mensaje se nos habla sobre el arrepentimiento. Y hablando del arrepentimiento, en esta noche tenemos un bautismo terminado este mensaje. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Ahora, quiero que me entienda esta primera parte, porque esto es en dos partes. La primera, Israel, Dios le habló por profetas. Los profetas, bajo la guía del Espíritu Santo, quisieron hacerle entender a Israel, pero Israel no entendió. Entonces Dios dijo, ya tengo mi medio. Los voy a hacer entender por otro medio. ¿Qué medio? El medio de Babilonia, Egipto, Medo-Persa, Grecia, Roma. ¿Y sabe qué? Israel todavía no lo entendió. Ahora venimos nosotros. Ponte en pie, por favor. El olivo verde cortó la rama original. La rama original del pueblo judío la cortó del árbol. Fluía la savia espiritual hacia ellos por medio de profetas ungidos. Pero ellos no lo entendieron. Dios cortó la rama. Ahora nos trajo a nosotros y nos injertó a nosotros. Pero también nos habla muy claramente, no te jactes, no te vayas a olvidar, porque si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco nos va a perdonar a nosotros. Gracias, mis hermanos. Entonces comenzamos a entender que las circunstancias de la vida fue para que usted pueda decir, yo ahora habito en Babilonia, no entiendo nada aquí en Babilonia. Pero Dios todavía te permite un poco de luz para que de Babilonia puedas volver a Cristo. La segunda ocasión, recuerda Hechos capítulo 2. ¿Qué sucedió en Hechos capítulo 2? En Hechos capítulo 2 cayó el Espíritu Santo. Al caer el Espíritu Santo sucedió algo tremendo. Otra vez los judíos estaban reunidos, pero no lo entendieron. Y Dios tuvo que hacer un derramamiento de una nueva lengua extraña. Y nuevamente en lengua extraña le habló al pueblo hebreo. Y el pueblo hebreo siguió sin entender. Y el profeta se levantó como Pedro y dijo, este es el cumplimiento del profeta Joel. Pero ellos no lo entendieron. Entonces Dios agarró a Pedro y le dijo, quiero que salgas de Pentecostés. 10 años más tarde quiero que vayas a la casa de Cornelio y quiero que lleves de vuelta a judíos. Y en el capítulo 10, en la casa de Cornelio, nuevamente había judíos y el Espíritu Santo ahora cayó sobre gentiles.
Y los judíos estaban atónitos y perplejos porque sobre los gentiles se estaba derramando el don del Espíritu Santo. Ellos no entendían. ¿Qué es lo que no entendían? Que Dios estaba hablando en lengua extranjera. Si ustedes no lo hacen, Dios tendrá quien lo haga. Si ustedes no entienden, Dios tendrá quien lo entienda. Si ustedes lo buscan, Dios tendrá quien busque. Pero se le va a alabar, se le va a dar gloria, se le va a honrar. Por eso piensa el pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios es clarísimo. Vení para acá, Moisés. Ven, Moisés, tengo algo grande para ti. Si este pueblo no entiende, me permite, déjame que los mate a todos en el desierto. Porque no entiende su deber y su obligación. Déjame que los mate y a ti te pondré sobre gente más grande que ellos. Soy un pueblo más grande que esta gente. Ese es el pensamiento de Dios. Ese pensamiento nunca cambia, hermano. Por eso la Biblia dice, mira que nadie tome tu corona. Gracias, hermano. Comenzá a pelear, hermano, por la corona que Dios te ha dado. Comenzá a pelear por la bendición que Dios te ha dado. Comenzá a pelear por tu salvación que Dios te ha dado. Comenzá a pelear por la posición que Dios te ha dado. Dios te ha dado una posición de vencedor, una posición de victorioso, una posición, de una persona que está sentada en lugares de gloria. Que nadie te quite tu lugar. Ahí lo va entendiendo. Por eso en el día de Pentecostés, y esto va para cualquier persona que está estudiando hebreo. En las redes sociales hay muchos que estudian hebreo y quieren hacernos entender a nosotros que hay que volver a las raíces hebreas. ¿Cuán equivocado que están? Por eso Dios comenzó a decir, te voy a hablar, pero ya no te voy a hablar en hebreo, porque en tu idioma original no me entiendes. Te voy a hablar en lengua extranjera. Amén, gloria a Dios. Y le habló en lengua babilónica, para que después de 70 años hubiera un Daniel que busque a Dios para que Dios liberte a su pueblo. Después de cientos de años, levantó en los días de Daniel, levantó a un Edra, a un Nehemías, para ver y tocar el corazón de Ciro, de Darío, para que se puedan volver a reconstruir el templo derribado, los muros caídos. Tuvo que hablar de lenguas caldeas o en lengua de Medo y de Persa. Y solamente algunos entendidos buscaron a Dios. El resto siguió cautivo. Pastor, ¿qué me está diciendo? Le estoy diciendo que usted puede estar en la iglesia, pero si usted no entiende su deber, su obligación en la iglesia, Dios tendrá otra gente o Dios tendrá otro medio de lenguas extrañas para que usted pueda entender. No hay mejor lugar, aunque sea estar en la puerta. Prefiero un día en el acto de Jehová que entrar por tu puerta, por tus años, con alabanza. Y ahí comienza todo a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios te lleva a situaciones para que recuerdes que Él te habló claro en tu idioma. Habló a hebreos en lengua hebrea, pero no le entendieron. Por eso usó lengua extraña. ¿Entendió ahí? Y en el día de Pentecostés derramó el Espíritu Santo. Y cuando lo derramó el Espíritu Santo dijo, no te voy a hablar en hebreo. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo? No te pienso hablar en hebreo, te pienso hablar en la lengua de todos los que están aquí reunidos. Gloria a Dios. Ya comenzó a decir, te voy a hablar en lengua de extranjeros. No, pero a mí me dijeron que yo debo cantar en hebreo. Ahí me dijeron que yo debo orar en hebreo. Ahí me dijeron que yo debo decir las palabras en hebreo. No, Señor, ya en el día de Pentecostés, Él dejó establecido en lengua extraña. Voy a hablar
¿Lo tienes, hermano, ahí? Por favor. 2:11, en el nombre de Jesús. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Si usted sigue leyendo más arriba, versículo 8. ¿Cómo pues oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Gloria a Dios. En las palabras, Dios sigue cumpliendo lo que dijo. Les voy a hablar en lengua extraña para que usted pueda entender. Por eso cada vez que usted hable en lengua, recuerda, estás hablando en lengua extraña. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué en lengua extraña? Porque ni siquiera usted ni yo entendemos lo que estamos hablando. Yo no sé cuántos de ustedes tienen interpretación de lenguas. ¿Usted sabe que puede pedir a Dios interpretación de lengua? Usted puede pedirle, Señor, quiero interpretar lo que estoy hablando. Porque todo idioma tiene interpretación. Por eso hoy tiene un dialecto. Usted me dijo que ahora es un idioma, el guaraní. El coreano, que es dialecto o idioma. Idioma tiene una traducción. Pues bien, todo idioma tiene una traducción. Por eso cuando se habla en lengua, se puede pedir a Dios que Dios me dé la interpretación de las lenguas. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora entramos en el mensaje. Estamos en 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Ya hemos tomado conciencia porque habla de lengua extraña. Amén. Ya saben lo que es lengua extraña, ¿verdad? Amén. No es la lengua que usted conoce, por eso se llama lengua extraña. ¿Para qué es esta lengua? Para ver si hay algún entendido que busque a Dios. Gloria a Dios. Estamos en 1 Corintios 14, versículo 12, fue el primer texto que hemos leído. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. Así también vosotros, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pastor, ¿para qué sirven los dones espirituales? Para que la iglesia sea edificada. Dos palabras. La iglesia se edifica por don de sabiduría, por don de palabra, de ciencia, por don de milagros. Y comienza la iglesia a ser edificada. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, ¿para qué sirven los dones que están en 1 Corintios 12? Para que la iglesia crezca, para que la iglesia sea edificada. Capítulo 12, versículo 4. En el nombre de Jesús dice: el que habla en lengua, ¿qué lengua es? Estoy leyendo capítulo 14, 4. En el nombre de Jesús. El que habla en lengua, grítelo, Extraña. extraña, así mismo se edifica. No te edifica tanto conocer. Amén. Porque hay muchos teólogos que se comen libros enteros y tienen una sabiduría, alguien puede decir espiritual, porque habla de cosas espirituales. No, Señor, es teólogo. Lo espiritual se edifica con hablar en lengua, acá lo dice claro. Gloria a Dios. Usted tiene que tener una vida personal en la cual usted debe hablar en lenguas. Por eso dice que el que habla en lenguas se extraña. Por eso es un gran riesgo que usted tiene si usted no habla en lenguas. Y no es un capricho mío, acá está escrito así. Si usted ve que toda su vida estudia, ora, canta, pero no hay lenguas.
todo lo que usted está elaborando es natural. Porque si no, no habría teólogos en diferentes denominaciones que manejan la Biblia mejor que nosotros. Yo miro a muchos en videos y hablan muy bien, saben muchísimo, pero tienen esa falta de ese toque que caracteriza a los pentecostales. Por eso en esas iglesias yo las llamo muertistas, porque ellos están en contra del amén, ellos están en contra del gloria a Dios, en contra del aleluya, por eso los llamo muertistas. Tienen mucha teología, pero no tienen espíritu. Pentecostés no nació con palabrería de Pedro, nació de lo alto con el poder del derramamiento del Espíritu Santo que todavía caracteriza a la iglesia del nombre. Todavía creemos en el derramamiento del Espíritu Santo y en la señal de hablar en otras lenguas. Por eso el capítulo 14, 4, Pablo dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Comienza a haber una edificación personal cuando usted habla en lengua extraña. ¿Y por qué es extraña? Porque no es su lengua, es la lengua del Espíritu. Hay lenguas espirituales, porque hay dones espirituales, y la lengua es un don. Hay lenguas angelicales, porque los ángeles hablan esa lengua. Los ángeles cuando cantan en lenguas angelicales. Los ángeles cuando se mueven y adoran a Dios, lo hacen con lenguas angelicales, porque es la lengua del cielo. Hay lenguas de tartamudos, lenguas extrañas, como dice aquí, lengua de gemidos y decir, son todos tipos de lenguas. La iglesia lo va entendiendo. Seguimos avanzando, no me quiero quedar aquí. Seguimos leyendo capítulo 14, versículo 13. Hemos leído el 12, ahora leemos el 13, luego ya el 19. En el nombre de Jesús dice: por lo cual, el que habla en lenguas extraña, pida en oración poder interpretarla. Por eso mi hermano se quedó solamente hablando en lengua y ha pedido a Dios: Señor, ¿me permites entender lo que hablo? Yandeyara Tandero Wasa. Pastor, ¿usted entendió lo que dijo? No, no entendí. ¿Y para qué lo repito? ¿Entiende? Por eso a veces hablamos en lengua y estamos ahí, ¿qué estoy diciendo? Debes pedirle a Dios que Dios te dé interpretación de tu lengua. Porque todo idioma, dice Pablo, tiene una interpretación. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mi hermano, hay gente que cuando lee la Biblia, ¿cuántos la entienden? ¿O creen entenderla? Por eso cuando Jesús hablaba a los fariseos y a los escribas, ellos eran doctos, ellos conocían mucho la lengua hebrea, porque ellos se criaron en esa lengua y en la interpretación de los escritos del profeta y de los escritos de Moisés. Y Jesús les preguntaba sencillas palabras: ¿ustedes entienden lo que leen? Todos los días, sábado de Shabbat, se reúnen en la sinagoga para hablar de Moisés. Pero usted entiende lo que quiso decir Moisés. Por eso hay a veces, hermanos, que usted tiene que decir: ¿usted entiende lo que está diciendo? Sí, yo entiendo. Me parece que no entendió todavía cómo se maneja todo esto. Esto se maneja espiritualmente. Esto no se maneja racionalmente. Esto no se maneja bajo los principios que yo creo razonables. No, esto es espiritual. Por eso del primer momento que hemos comenzado esta serie le dije: y Dios estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Usted está en la
5 categorías, no. Usted está ahí abajo, entonces sujétese. Porque Dios estableció estas 5 categorías, a los demás dijo sujétense. A los demás le dijo obedezcan. Porque acá hay una sola voz, la que Dios estableció, no la estableció el hombre, la estableció Dios. Entonces cuando una persona comienza a desarrollarse espiritualmente, comienza a entender, porque comienza a edificarse. Cuando más usted habla en lengua, cuando usted más busque a Dios espiritualmente, usted más se va a desarrollar espiritualmente para poder percibir y entender las cosas del Espíritu. Por eso antes que Jesús mandara a bautizar, después de resucitado, Lucas 24:45, los reunió. No eran 12, eran 11. Los reunió y ¿sabe lo que hizo? Les abrió el entendimiento. Lean Lucas 24:45, dice, y les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. O sea que antes de eso no comprendían. Por eso hoy cuando somos bautizados, comenzamos a desarrollarnos espiritualmente y a crecer. Pero muchos quedan ahí enanos, no crecen. Y ahí donde muchas veces uno dice, ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué parte no entiendes? Es que se volvieron como Israel, tardos para oír. Recién hablamos de la palabra chino básico. Por eso te hablo en chino básico. ¿Por qué? Ya conoce esa palabra, ¿no? Se dice chino básico cuando usted le está hablando a una persona y no le entiende. Y usted dice, pero te estoy hablando bien, ¿cómo que no entendés? Y la persona es porque no está en el mismo canal. ¿Y por qué no está en el mismo canal? Porque todavía no entendió su posición. No entendió su lugar. Porque todavía no entiende espiritualmente un desarrollo espiritual. No hay todavía. Por eso mucha gente agarra la escritura y habla y predica y manda palos para todos lados. Usted los mira y dice, ¿qué es lo que pasa acá? Lo que pasa es que todavía no entendió que yo ya no estoy más en la ley. Yo ya estoy en la gracia. Gloria a Dios. Los que están en la ley están todo el tiempo condenando y mandando todo el infierno. Los que están en la gracia todavía están buscando cómo hacer para alcanzar y salvar al último de los pecadores. Gloria a Dios. ¿Y cómo llega a eso? Porque ha nacido espiritualmente. No me quiero quedar, sigo avanzando. Capítulo 14, versículo 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea que Pablo está prohibiendo orar en lengua, no está prohibiendo orar en lengua. Está diciendo que cuando tú oras y no entiendes cómo estás orando o estás quedando sin fruto, tienes que entenderlo. Sigo avanzando, verso 15. ¿Qué pues? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, yo puedo cantar, sí. Pero la pregunta es, cuando estás cantando, ¿lo estás haciendo con el Espíritu? ¿O lo estás haciendo con tu talento? Gloria a Dios. Porque la gente tiene talentos. Talento es la capacidad humana con la cual usted nació. A usted tiene un talento, le dan un instrumento y usted lo saca. Usted tiene el talento de cantar, usted le pone música ahí y usted saca, porque ya tiene el talento. Pero el don no viene por nacimiento, el don viene de Dios. Gloria a Dios. Por eso está diciendo que si vas a cantar en el Espíritu, hacelo entendiendo lo que estás cantando. Amén. Felicito a esas señoritas y niños que en cada vigilia están entendiendo lo que hay que hacer. Los vi pasar ahí, cantar y saltar y me miraban como diciendo, es lo que tenemos que hacer. Siempre tienen que hacer así. Amén.
¿verdad? Siempre se debe estar en los altares alabando a Dios. Por eso dice que si vas a cantar, cantar en el Espíritu, pero con el entendimiento. Y si vas a orar en el Espíritu, pero orar con entendimiento. Orar de tal manera que entiendas, Padre, sé que estás aquí. Y hasta puedes llegar a cantar, yo sé que estás aquí. ¿Cómo es esa canción? Dice que te mueves en el pueblo. Ya comienzo a entender, se está moviendo con sanidad. Ya comienzo a entender, sé que estás aquí. No entiendo por qué caminas, porque algunos no me reconocen. Y estoy buscando el que me reconozca. Estoy buscando el que quiera adorarme. Estoy buscando el que tenga fe. Estoy buscando el que esté cantando en el Espíritu. Estoy buscando el que esté alabando en el Espíritu. Y hay momentos como que se quiere ir, pero alguien lo detiene, alguien de fe, alguien que está llorando, alguien que está clamando, alguien que está buscando, lo está deteniendo. Gloria a Dios. Ahí está moviéndose. Ahí se está moviendo, te está costando, pero se está moviendo. Aleluya, y a la barriga. Aleluya, aleluya. Y comenzamos ahí a adorar al Señor. Comenzamos a darle gloria al Señor. Porque comenzamos a entenderlo. Comenzamos a entenderlo. Él se está moviendo. Él se está paseando. Él nos está viendo. Él nos está hablando. Y comenzamos a entender la razón por la cual hemos llegado a este recinto sagrado. Gloria a Dios. Mira la otra parte de Corintios, capítulo 14, 16. Porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracia? No entendí. Hermano, Dios les bendiga, quiero dar gracias al Señor. ¿Cómo usted puede decir amén si no entiende lo que está diciendo? Gloria a Dios. ¿Cuándo está el amén? Hay gente que dice, yo no estoy de acuerdo con el amén. Acá dice claramente que la iglesia tiene por costumbre decir amén. Amén. La iglesia tiene por costumbre dar gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia tiene por costumbre alabar al Señor. Aleluya. Porque el que no le alaba es porque no lo siente. Y si no lo siente es porque no ha renacido. Gloria a Dios. Porque en el cielo la gente espiritual del cielo alaba a Dios. La gente espiritual en el cielo da gloria a Dios. La gente espiritual en el cielo dice amén, dice aleluya. Y si el don espiritual está en la iglesia sigue los mismos patrones. Gloria a Dios. Por eso Pablo está diciendo, si usted va a dar gracia, o si usted va a profetizar, el que ocupa el lugar de simple oyente, que está oyendo, tiene que entender lo que usted está hablando. Amén.
O sea, tiene que tener un entendimiento de lo que usted está hablando. ¿Para qué tiene que tener entendimiento? Para decir amén. No, el pastor quiere que yo diga amén. No, la palabra me ordena que diga amén. La palabra me dice que cuando se está dando gracia, la congregación tiene que decir amén. Cuando se está predicando, la iglesia tiene que decir amén. Cuando se está alabando a Dios, la iglesia tiene que glorificar a Dios. Bien. Porque la iglesia lo entiende. Por eso, si lo vas a hacer, hacelo con entendimiento. Tienes que entender por qué la Biblia dice que lo tienes que hacer. Porque si en tu lengua nativa, esta lengua española que tenemos, no lo hacemos, recuerda, Dios lo hará en otras lenguas. Amén. Sigo avanzando, verso 17. En el nombre de Jesús, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. No, Pablo está en contra de las lenguas. Pablo no está en contra de las lenguas. Pablo está diciendo, yo hablo en lengua más que todos. Quizás no lo hago en la iglesia. Las veces que profetizo no hablo en lengua en la iglesia. Porque me toca la función de profetizar. ¿Y por qué no lo haces? Porque yo, verso 19, porque en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Entonces, ¿cuál es la función del predicador? La función del predicador es hacer entender. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo me hace entender en esta noche? Que si tu corazón es obstinado, tu corazón es rebelde, tu corazón se pone en contra de Dios, recuerda, Dios te va a sacar de tu tierra y te va a llevar a Babilonia. ¿Cuántas veces me escuchó predicar eso? Y sus ojos lo vio, los míos también. ¿Cuántas veces he visto gente trabajar, palmearme, tocarme y decirme, wow, qué pastor? Gloria a Dios. Y ahora están afuera. Además, estaba recordando de todos ustedes estaba recordando quién se quedó en esta iglesia desde el principio. Y saqué el cálculo y dije, solo yo y mi hija Jessica, mis hijas. Después todo el resto se fue. Amén. Todos se fueron. Por X razones, pero todos se fueron. Nadie tuvo la camiseta hasta el final. Gloria a Dios. ¿Te diste cuenta de eso? Porque quizás no lo entendieron cuando el Espíritu profetizaba, cuando el Espíritu hablaba. Por eso analicé y que dice, yo soy vieja, usted ya no es más viejo, usted ya perdió su posición. Amén. Desde el momento que usted dejó esta iglesia, usted perdió su posición. Gloria a Dios. Y otros entraron en su labor. Otros entraron en su lugar. Y ahora el Espíritu Santo vuelve a hablarles a ustedes. No descuides el don de Dios que está en ti. Gloria a Dios. No lo descuides. Porque si ayer te sacó, te va a volver a sacar en el tiempo presente. Y si me saca, ¿qué va a hacer usted? Lo mismo que he hecho siempre. Mientras el Espíritu de Dios esté aquí, seguiremos abriendo esas puertas. Gloria a Dios. Recuerdo una vez al pastor Baldi predicando y diciendo, se pueden ir los músicos, se pueden ir los diáconos, se pueden ir las coristas, se pueden ir todos. Yo lo quedé mirando por un momento. Dije, está loco este pastor. Lo único que él dijo es, todavía me voy a preguntar si detrás de la batería cuando se vaya el batero, si todavía el Espíritu de Dios está. A ver si todavía debe estar el Espíritu de Dios se mueve. Adiós. Si yo siento que el Espíritu de Dios se mueve, entonces vamos a volver a empezar. Porque si está el Espíritu de Dios, lo tenemos todo. Por eso dijo David, quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. Todo se puede ir.
estoy contando. Hoy yo lo miro al pastor Valdi y todo el mundo lo mira, contento con sus células, pero él pagó por eso. Amén. Vació muchas veces el lugar. Yo recuerdo, y quizás los más antiguos deben recordar, cuando nosotros íbamos a Liniers, llevábamos un micro y él llevaba 5 mujeres. Nosotros llevábamos un micro y pasábamos a cantar y dar gracias a la iglesia central, y él solamente con 5 mujeres de Ciudadela. Hoy yo los miro con cientos y cientos, porque pagó precio. Amén. Gloria a Dios. Pero para pagar precio tuvo que echarlos a todos. Amén. Porque la Biblia dice que conmigo no recoge, está desparramando. Si los que están en el altar no recogen conmigo, están pateando en contra. Si los que están en la música no recogen conmigo, están pateando para afuera. Amén. Gloria a Dios. Porque para eso Dios puso un pastor, para que todos ustedes trabajen alineados a Él. Amén. Por eso Dios puso una sola cabeza para que maneje la iglesia. Gloria a Cristo Dios. es la cabeza, Dios la cabeza de Cristo, y Cristo la cabeza del varón de la iglesia. Y después todos nosotros somos parte del cuerpo. Amén. Cuando uno entiende ese principio espiritual, lo entiende todo. Yo hablaba los otros días con él y dije, ¿por qué a ti no te cuesta tanto cuando yo te digo hacer esto y hacer aquello? Esta persona no me dice nada. Cuando yo digo hacer esto, sí. Cuando yo digo tal horario, sí. Lo mismo pasa con este hombre. Cuando yo no me discute nada. Nunca me discute nada. Y uno pregunta por qué. En el caso de él, porque él trabaja en las fuerzas. Y en las fuerzas le enseñaron a ser subordinado. Piramidal, sujeto a alguien. Cuando uno entiende eso, estoy sujeto a Cristo, y la iglesia está manejándose bajo ese principio. Esto es lo que está hablando Pablo. Esto es dones espirituales. Se manejan con lenguas espirituales en gente nacida del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. ¿Lo entiende, iglesia? Amén. Verso 21, 14, 21. Todavía no sé la hora, ya me van a avisar, que me va a avisar. En el nombre de Jesús, en la ley está escrito, en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni así, ¿qué dice? Ni aún así me oirán, dice el Señor. Le habló por los caldeos, pero no se volvieron. Le habló por los medos persas, no se volvieron. Le habló por Hitler, no se volvieron. Hoy nos está hablando por medio del Espíritu Santo. Amén. Y todavía hay corazones que no se vuelven a Dios. Gloria a Dios. La iglesia lo va entendiendo. Dios va a buscar todos los medios. Y el último de los medios fue el derramamiento. La última señal fue el derramamiento del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y por medio del Espíritu Santo unge varones, y por medio del Espíritu Santo habla, para ver si hay un entendido que busque a Dios. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 22 y 23. Si usted lo encontró, dice, Amén. amén. En el nombre de Jesús, de esta manera. Y que Ananías, principal de los levitas, ¿en qué? En la música. La palabra música en el hebreo es shirah. De ahí viene la palabra shir, hashirim, que significa cantar de los cantares, porque música es shirah. ¿Y qué significa la palabra shirah? Significa tributo, alabanza y profecía. ¿Quién es Ananías? Es un principal de los levitas en profecía. O sea que esta gente no solo cantaba, esta gente profetizaba. O sea que los músicos que David había tenido, los cantores que David se había rodeado, era gente espontánea. Pero no seguían partituras, siempre digo lo mismo. Amén.
Ellos no seguían un problema, como decimos hoy, seguimos una lista de canciones. No, ellos no seguían eso. Ellos se dejaban mover en el ambiente espiritual para saber qué canto espontáneo podían hacer. Amén. ¿Qué canción o cántico nuevo podían expresar? Ellos no cantaban canciones comunes. Ellos se dejaban inspirar, por eso dije, eran profetas. Eran cantores, pero profetas. Y dice aquí, fueron puestos para dirigir el canto porque eran entendidos. ¿En qué? En la profecía, en la alabanza, en la música, en el tributo y en el canto. Eran entendidos. Entonces ellos estaban ahí y decían, ¿qué quiere hacer Dios? Y comenzaban ellos a moverse. Por eso cuando David levanta ese templo, o Salomón levanta ese templo que David construyó, David trajo los materiales y Salomón lo construyó, se buscó gente así. Necesito gente que tenga una relación en la música con Dios, pero tan fuerte que entienda que no puede haber separación entre música y profecía. Amén. No puede estar lejos la música del profeta. Por eso no está bien que el pastor le diga que tiene que venir y verlos caminar ahí lentos, sin ánimo. Tiene que haber una relación, porque no se puede separar la música de la profecía. Amén. Gloria a Dios. Porque así está escrito. Por eso David se rodeó y dijo, quiero gente entendida. Quiero un pueblo entendido. Quiero gente que cuando vaya a cantar, cante con entendimiento. Quiero gente que cuando vaya a alabar, alabe con entendimiento. Quiero gente que cuide el arca. Eso dice el verso 23, dice que ellos eran porteros del arca. ¿Sabe lo que es portero del arca? Esta es el arca que ellos estaban ahí cuidando. Nadie toca el arca, nadie toca el arca, porque el arca es la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ellos cuidaban que la presencia de Dios esté siempre en el tabernáculo o en el templo. Gloria a Dios. Por eso ruego a Dios que usted pueda entender. Por eso, hacelo con entendimiento. Mirá y decir qué es lo más importante en esta iglesia. El equipo, la pantalla, las cortinas, todo eso es secundario. ¿Qué es lo más importante? La presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Sin la presencia de Dios no hay nada. Yo pude venir a un hermoso culto con todos los detalles, pero si no está la presencia de Dios, es un culto muertista. Gloria a Dios. Por eso pensá muy bien cuando vayas a hacer un culto con personas que estén despiertas. Amén. Gente entendida. ¿A qué vinimos? A hacer un culto. ¿A qué vinimos? A dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero cerrar, tengo muchos textos aquí, pero quiero cerrar con Apocalipsis 5, versos 8 y 9. Porque ya creo que será la hora. Capítulo 5, versos 8 y 9 dice la palabra de Dios. Esto está sucediendo en el cielo en este momento. En el nombre de Jesús. Cuando hubo tomado el libro, eso es palabra. Los 4 seres vivientes, había 4. Los 24 ancianos, había 24, se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Amén. En alguna iglesia me preguntaron si los que tocan acá en la tierra van a tocar arriba. Y yo dije, gracias a Dios que no.
Está grabado, hace poquito lo prediqué. La hermana me preguntaba, y los que cantamos acá vamos a ir cantando allá, ruego a Dios que no le. Gloria a Dios. Porque allá Dios va a llevar adoradores. Amén. Los que cantamos aquí cantamos alabanza, pero a veces no somos adoradores. Amén. Gloria a Dios. Muchas veces usted pasa a cantar, pero no es adorador. A veces yo puedo pasar a cantar, pero no soy adorador. Yo tengo que aprender a ser un adorador. Tengo que cantar con tal entendimiento, como lo hacen los ángeles en el cielo, como lo hacen los querubines, los serafines. Así lo debo hacer, como hacen los 24 ancianos. Tenían arpas y copas de oro lleno de incienso, que son las oraciones de los santos. Gloria a Dios. Y cantaban un nuevo cántico. Por eso, mi hermano, esto es cantar con entendimiento. Vamos a cantar un nuevo cántico. Gloria a Dios. Cuando termine esta reunión, ¿alguien se anima a cantar un nuevo cántico? Amén. ¿Y qué es cántico nuevo, pastor? Algo nuevo, por eso se dice nuevo. Algo que te va a salir. A veces me encanta improvisar letras. Y digo, ¿y por qué improviso letras? Porque tengo que hacer cántico nuevo, no tiene que ser todo según los hombres, sino según Dios. Así que en el cielo había palabra, había libro, había arpa, había música, había oración, había cántico nuevo. ¿Y qué es lo que cantaban? Digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Gloria a Dios. Voy a invitar que te ponga en pie en el nombre de Jesús. No apague lo que estás sintiendo el Espíritu Santo. Porque lo que estás sintiendo no te lo está dando el hombre, te lo está dando Dios. Este altar se está abriendo en el nombre de Jesús. Este altar se va a abrir. Vayamos preparando al varón que va a ser bautizado. Véngase a este altar, véngase a buscar al Señor, pero véngase con